los dones espirituales son míos, entonces tengo la opción de ponerlos en práctica en la iglesia o no. No es así, sino que los dones no nos pertenecen, sino que le pertenecen al Espíritu Santo. Por lo tanto, esos dones deben de surgir para estabilizar las 8 estructuras de nuestra vida. Primer área entonces, hablemos de la primera área, espiritualidad. ¿Qué significa la espiritualidad? Estabilizar la estructura espiritualidad significa tener la conciencia y aceptar de que somos un ser espiritual en una encarnación humana. No significa que somos preexistentes, no, sino que al saber que somos seres espirituales, pero en una encarnación humana, entonces el énfasis que decimos nosotros, ok, voy a sembrar para el espíritu, no para la carne. La carne es solo un vehículo temporal. Realmente mi naturaleza final no es la carne, sino que somos seres espirituales. Y vamos a transformarnos a seres espirituales. Por lo tanto, usted comienza a ver la perspectiva desde la perspectiva espiritual. No desde la carne y no desde el cuerpo, sino como un ser espiritual, como espirituales, como dice Pablo. Y aquí entonces nos damos cuenta que somos seres espirituales de naturaleza infinita. ¿Qué significa eso? Que no tenemos fin. Literalmente nosotros no tenemos fin. Al saber de que nosotros somos seres espirituales, nosotros estamos dando por sentado que somos seres infinitos. De hecho que sí, porque nunca vamos ya ahora a dejar de existir. O existiremos con Dios por siempre o existiremos con Satanás en el infierno, pero somos infinitos. Por eso hablamos de vida eterna y de condenación eterna, porque somos seres infinitos. No hay un punto donde dejaremos de existir, ya no. O eterna condenación o eterna salvación. Entonces, esa perspectiva cambia completamente el panorama. No somos fenómenos de la naturaleza, sino ideas concretas que provienen de la mente de Dios. Esta es la estructura de espiritualidad. Cuando estabilizamos esta área, nos damos cuenta en nuestro crecimiento de conciencia que nosotros existíamos ya en la mente de Dios, que Él nos ideó, que nos diseñó en su mente para que nosotros anduviésemos en sus propósitos ahora. Eso significa estabilizar la espiritualidad, un área de nuestra vida. En la espiritualidad tenemos un nivel constante de prácticas espirituales, porque al hablar de lo espiritual es hablar de lo eterno. Ahora hablemos de la segunda estructura. Y cuando las estructuras no están estabilizadas, ¿qué genera? Agobio, genera estrés, genera depresión, porque estamos viendo desde el punto de vista terrenal y carnal y no desde el punto de vista espiritual. Primero, espiritualidad. Cuando no se estabiliza, todo lo que hemos dicho, cuando yo creo que soy un humano y no un ser espiritual, cuando me creo que solamente soy un fenómeno, cuando olvido que estaba yo en la mente de Dios diseñado. Entonces, cuando olvido todo eso, comienza la desestabilización. Pero hablemos del 2, ego. El ego significa una falsa sensación de separación. El ego es yo y usted, yo y ustedes, o nosotros, nuestra tribu, o mi familia y tu familia. Cuando eso sucede, el ego está desestabilizado. Cuando yo digo, el egocentrismo en mi vida genera depresión, genera estrés, genera ansiedad y genera agobio. Es una falsa sensación de separación. Cuando somos o soy yo o eres tú. Eso nos ha llevado a pelearnos, a tener conflictos. Sin embargo, el ego saludable es cuando el sentido de separación no se convierte en nuestro sistema de orientación principal, cuando no nos movemos pensando en nosotros mismos o solo en nosotros mismos, sino pensamos no en yo, sino en nosotros, en el grupo, conectados. Ahí entonces no se forman bandos, no se forman tribus por ideologías, no se forman bandos por color de piel o nacionalidad, no se forman bandos,
sino que somos un solo pueblo, dice la palabra. En la iglesia, al tener el ego estabilizado, entonces decimos somos uno y se evitan muchos problemas, porque cuando hay mucho ego, hay muchos problemas. Entonces, en el ego saludable, trascendemos la idea de ser igual a alguien más, superior o inferior a cualquier persona porque somos únicos. Las personas que no tienen el ego saludable quieren ser igual a otra persona porque no se sienten bien con ellas mismas. O quieren ser superiores a otros y demostrar que son superiores o que hacen mejor las cosas que otros y que los otros son inferiores o menos. Cuando eso sucede, hay un ego desestabilizado y esa área de la vida tiene que crecer. Luego tenemos la vocación, punto número 3, la estructura número 3. La vocación es hacer surgir nuestros dones que nos impulsan a crecer. La vocación es más que el trabajo, es nuestra razón de echar a andar los dones que Dios nos dio. Y hablamos no solamente de lo espiritual, sino hablamos de a qué me voy a dedicar en mi vida. ¿Qué voy yo a dedicarme completamente? Esa es la vocación. Luego tenemos las relaciones. ¿Las relaciones qué son? Las relaciones son un barco que nos lleva a la participación a campos más grandes que nosotros. Esas son las relaciones. Una verdadera relación es una participación conjunta para el propósito de Dios en amor, en gozo y en paz. Cuando yo no tengo esa estructura estabilizada, sino que tengo relaciones que me drenan la energía, entonces viene el estrés, el agobio y la ansiedad. Cuando tenemos deficiencia en nuestras relaciones, olvidando que una relación verdadera es participación conjunta en el propósito de Dios. Las relaciones se convierten entonces, cuando uno crece en la conciencia espiritual, en un vehículo de autorreflexión y no en vampiros energéticos, en relaciones donde nos desaniman, en vez de sumarnos nos restan, en vez de motivarnos nos destruyen. Las relaciones se convierten en un vehículo de autorreflexión y decir, ¿qué puedo yo mejorar? ¿Qué estoy haciendo? En vez de decir qué es lo malo que hizo el otro, digo yo que yo puedo mejorar. Si esta relación no está estabilizada en mi vida, o si estas relaciones, piense usted en el matrimonio, en la familia, con otras personas, y dice, estas relaciones no están estabilizadas, hay que preguntarnos, ¿qué es lo que Dios quiere que florezca en mí para que la relación se estabilice o mejore? Luego tenemos la otra estructura de vida, templo del cuerpo. Le llamamos templo del cuerpo porque tenemos que recordar que el cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Y esa perspectiva lo cambia todo completamente. Cambia la forma en que usamos el cuerpo, cambia la forma en cómo lo alimentamos, cómo lo tratamos, cómo lo usamos. Por eso Pablo le dijo a los corintios, ustedes son cuerpo del templo del Espíritu Santo, por lo tanto sus cuerpos no pueden ser entregados a una ramera. Cambia completamente la perspectiva, el saber que somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Entonces el cuerpo, que es el templo, se estabiliza cuando se está sano, se estabiliza cuando se utiliza para los propósitos de Dios y nuestros miembros son entregados al servicio a Dios y no al servicio de Satanás. Luego tenemos la estructura de las finanzas. En las finanzas aprendemos que por más abundancia que tomemos, la abundancia sigue ahí y nunca se agota. Esta perspectiva la tienen las personas generosas. Las personas que abundan en generosidad y que son bien dadivosas, tienen esta mentalidad. No están pensando, es que si yo soy muy generoso, va a haber algún punto donde me voy a quedar sin nada. No, no piensan en eso. Los generosos piensan en que aunque por más abundancia que tome, siempre va a haber ahí, porque es la ley de la siembra y la cosecha. Porque hay una prosperidad armoniosa, y lo dice la palabra de Dios.
Dice la palabra de Dios que Él nos va a bendecir mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pablo le dijo a los filipenses, mi Dios pues suplirá todo lo que les haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, aquí tenemos la estructura de las finanzas y aprendemos que la estructura financiera se estabiliza cuando todas nuestras necesidades están satisfechas y crecemos y abundamos en generosidad. Luego tenemos la estructura de las creencias. Hay dos niveles de creencias. Las subconscientes, que es cuando nosotros creemos algo pero no nos damos cuenta. Que tal vez esas creencias provienen de nuestra infancia, de la niñez, de lo que nos enseñaron, de cómo nos trataron y cómo nos criaron, educaron o disciplinaron. Y ahí se nos instalaron las creencias. Creencias de nosotros mismos, creencias con respecto a Dios, creencias del mundo, creencias en cómo interpretamos a los demás y cómo es la vida. Cuando hay una creencia, se genera un campo de práctica y comenzamos a practicar nuestras creencias. Comenzamos nosotros a vivir lo que realmente creemos. Y en algunas ocasiones hay disonancias. Pero cuando comienza la práctica, entonces en la práctica produce descubrimientos. Es por eso que la palabra siempre habla de ejercitar la palabra. Hacer ejercicios espirituales llevando la palabra a la práctica, no solo creyéndola de manera cognitiva. Porque cuando nosotros llevamos a la práctica lo que se supone que creemos a un campo de práctica, se genera el conocimiento. Porque no solamente usted dice, yo creo que la palabra de Dios dice tal cosa. No solamente dice yo creo, sino que usted dice yo sé, yo conozco. ¿Por qué? Porque eso que dice la palabra lo he experimentado, lo he vivido. Así que yo no solamente tengo una mera creencia, sino que mi creencia está arraigada y ahora digo yo conozco, yo sé. Por eso es que la palabra dice muchas veces sabemos. No dice creo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No, dice sabemos. ¿Qué significa cuando Pablo dice sabemos que todas las cosas ayudan a bien? Sabemos. Eso significa que lo ha experimentado, que lo ha vivido, que tiene testimonio de comprobación con respecto a eso. Por eso dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ese es cuando desarrollamos la estructura de las creencias en un campo de práctica, practicamos la creencia y produce descubrimientos para tener ese conocimiento de decir, esto no solo lo sé, no solo lo creo, sino que lo vivo, por lo tanto lo sé, tengo ese conocimiento. Y finalmente, la estructura de la comunidad. La comunidad espiritual nos brinda una inmunidad ante las frecuencias bajas de la vida. La pregunta que nos hacemos en esta estructura es, ¿estoy contribuyendo a mi comunidad espiritual? ¿De qué manera estoy siendo parte? ¿De qué manera estoy colaborando para que mi comunidad espiritual pueda crecer? Y aquí entonces, amados hermanos, es donde tenemos las 8 estructuras de vida. Una vez que hayamos encontrado estabilidad en estas 8 estructuras, tenemos más posibilidades de llegar al siguiente nivel de conciencia. Espiritualidad, ego, vocación, relaciones, comunidad, creencias, finanzas, templo del cuerpo. Habíamos dejado el día anterior una pregunta, una tarea en casa, ¿cierto? La pregunta que habíamos dejado las preguntas, fueron varias y vamos a ver quiénes las contestaron. La primera pregunta fue, ¿en qué área de su vida se siente como una víctima? ¿Qué área le hace sentir que no lo merece? Dios nos dice en su palabra que somos salvos por gracia, es decir, que no merecemos. Pero una vez
recibida la gracia, el Señor nos ha hecho dignos. Entonces, si yo todavía en Cristo creo que no merezco algo, entonces usted responda ahí. ¿Qué área qué área siente usted que no merece? ¿En qué área de su vida cree que tiene un nivel de excelencia o de maestría o lo domina o está bien en esa área? Ahora, una vez que ya sabe las 8 áreas de la vida, muy bien. ¿Quiénes pudieron hacer la tarea? Hermano Marco Saavedra, ¿en qué área de su vida se siente como víctima? No se le escucha, hermano, eso porque está... Correcto. ¿En qué área de nuestra vida nos podemos sentir como víctima? Ejemplos rápidos. Les voy a contar ejemplos rápidos de cómo yo me sentía víctima. Mire bien, en la parte ministerial yo era misionero y ahora gracias a Dios estamos aquí en la iglesia de la familia de Dios. Yo me acuerdo, miren, yo me acuerdo que yo me victimizaba, y eso se llama área de víctima, por las cosas malas que me sucedían en el ministerio. ¿De qué forma? De que yo le echaba la culpa a otros siempre por las cosas que me sucedían a mí en el ministerio. Que si yo no avanzaba era por otras personas. Que si yo no crecía era por culpa del otro que decidió tal cosa. Lo cual me impedía desarrollarme más y más. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es cuando decimos yo tengo una autoestima por el suelo porque cuando era niño mis padres me dijeron esto y esto y esto y todavía lo sigo creyendo. Esa es otra área de víctima. O podemos decir, es que yo no puedo hacer algo en la iglesia porque, me explico, área de víctima es cuando nosotros creemos en un obstáculo. Ojo, puede ser real o ficticio. No estamos diciendo que la persona que dice, a mí me dijeron esto cuando era de niño, esté mintiendo. Sí, tal vez pudo sufrir todas esas humillaciones y recibió trauma psicológico. Eso pudo haber sido cierto, es real, eso vivió. Fue una víctima en ese sentido. Pero la conciencia de víctima es quedarse estancado en la situación durante décadas y no crecer y superarlo y desarrollarlo. Entonces la pregunta que habíamos dejado de tarea era, ¿en qué área de nuestra vida nos sentimos como víctima? Porque hay que identificarla, porque ahí va a ser la fuente de su agobio y de su ansiedad. Hay que identificar en qué área. En la vocación, en las relaciones con otros. No necesariamente puede decir, es que yo me llevo mal con mi abuelo, no. O con mi padre, o con mi hermano. No, sino usted puede decir, en la vocación siento que no estoy tan crecido ahí. O en el ego, o en la espiritualidad, o en las relaciones, o en la comunidad, no contribuyo porque creo que no puedo hacer algo bueno ahí. O en las creencias, es que yo creo que tengo baja autoestima. En las finanzas, es que yo siempre vivo, arráncame la vida. O yo vivo enfermoso y no puedo hacer nada porque mi salud no es buena. O así. Entonces, ¿en qué área de nuestra vida nos sentimos como víctimas o no sentimos que nos merecemos nada? ¿Sí? Mire qué cosa. Ujú.
Ujú. Excelente, muchas gracias, hermano. Entonces, díganme, hermanazo. Correcto, excelente. Entonces ahí tenemos dos áreas. El hermano dice, en la parte familiar, ahí es como que no tan desarrollado, pero en la parte de vocación, ahí sí muy desarrollado. Excelente, hermano Saavedra. Entonces, ¿en qué área usted se siente agobiado? También. Podemos sustituir la pregunta, ¿en qué área de tu vida te sientes como víctima? Porque podemos decir, no, yo no soy víctima. Porque uno puede victimizarse. Uno puede victimizarse. Entonces, podemos cambiar la pregunta y decir, ¿en qué área de mi vida me siento más agobiado, o estresado, o ansioso, o deprimido? ¿En qué área de mi vida? En mis relaciones familiares, con mis hijos, con mis hijas. Me siento agobiado ahí. No puedo sentirme con satisfacción, con gozo. O en las finanzas, en la familia, correcto, ya el hermano lo mencionó. Ahora, hermana Aida, hermano Serma. Hermano Manuel, ¿dónde está el hermano Manuel? Hermana Claudita. Yo creo que, yo creo que uno se siente a veces agobiado porque a veces quiere dar más, ya, quiere dar más, quiere aportar más, quiere ayudar más. Uno de los objetivos que uno se prepara generalmente en la vida, tanto en lo espiritual, económico, social y secular, es para brindar un mejor servicio a los hermanos. Y también eso retroalimenta a uno, ¿verdad? Y a veces uno mira y uno dice, hombre, uno a veces dice, quiero volver a salir como antes, a salir con mi espada y que no volvía nunca atrás, ¿verdad? Y a veces es difícil encontrar personas con la misma visión que uno tiene. Ujú. Y eso como que agobia, porque a veces uno dice, yo quiero, dice uno, que otra persona esté ahí conmigo y que vayamos y demos con todo lo que podamos, como dice Andrés Urroz, Ujú. hermano Marco, démosle con todo lo que podamos, dice Andrés Urroz. Entonces, en cierta manera con Andrés Urroz, que estuvimos ahí en Jimetepe, pues nos sentíamos bien. ¿Por qué? Porque nos complementábamos en trabajar tanto en lo social como en lo espiritual, ¿verdad? Ujú. Entonces, generalmente uno se siente agobiado porque uno no mira en las personas, se capacitan, se califican, cualifican y todo, pero no se mira el interés de, de aportar lo que con la forma en que uno se preparó también. Correcto. Entonces, a veces nos pasa como aquel filósofo que andas con esa antorcha de día, ¿no? Que ando en busca de un amigo, dice. Ujú. ¿Ya? Correcto. Entonces, a veces uno desea tener un brazo derecho, ¿ya? Ujú. Lo desea Excelente. tener y que tenga la misma visión, misión, ambición, ¿verdad que sí? Correcto. La misma misión, ambición y sentirse que ese brazo derecho tiene la misma óptica con que uno mira a las personas, que uno visualiza a las personas, con la óptica de ayuda, con la óptica de poner en práctica todas las disciplinas espirituales y de vida que uno ha recibido ahora en el transcurso de todo este tiempo. Correcto. Entonces, uno dice, ¿qué pasa? Y a Correcto. veces uno va viendo, ¿verdad? Que esas situaciones, dice la Biblia, bueno, si no hay aquí adentro de tu casa, pues puedes encontrar otra persona que sea más que un amigo, dice, más que un hermano, así dice la Biblia, pero somos más que un amigo y más que un hermano cuando somos convertidos en Cristo, ¿no? Correcto. Excelente. El hermano Marco ahora ha dado su ejemplo
de que en el área de la vocación y en el área de la comunidad ha vivido situaciones de víctima y de agobio. Excelente, ahí estamos, mire, estamos adentrando, ¿no? Y ahí estamos, efectivamente. Hermano Manuel. Sí, hermano, pues Dios le bendiga a cada uno, ¿verdad? Yo a veces me siento parte víctima, ¿verdad? En cuanto a cuando hago las cosas, ¿verdad? Yo siento pues que no lo hago bien. ¿Por qué? Porque desde pequeño pues mis padres nunca pues me valoraron lo que hacía, ¿verdad? Y eso ha crecido en mí esa timidez y no tener se puede decir ser tan sociable pues con las demás personas, ¿verdad? Ujú, A veces pues mi esposa me dice, ¿y por qué sos bien callado con mi familia? Y es que yo siempre he sido así. ¿Por qué? Porque yo me siento que lo que voy a decir puede ser que pueda herir a la persona o pues, ya no ujú, es que me vaya a salir en mí que no ser correcto, se van a burlar de mí, ¿ya me entiendes? ujú, Entonces, ¿por qué? Porque desde pequeño, pues, a veces jugaba con mis compañeros, pues mi padre nunca me dijo, ah, dale, ahí", nunca me motivó a hacer lo correcto, sino que más bien me decía, pues, vos no, bien, no podés, no servís para nada. Entonces, eso me frustraba bastante y he venido creciendo, pues, ya a este momento, pues, siento de que lo que yo hago, pues, lo hago incorrecto porque no lo hago bien, ¿ya? Entonces me siento de esa forma, hermano. ujú. Correcto, hermano. Gracias por compartir. Efectivamente, ahí estamos. Mire, descubriéndonos las áreas que tenemos débiles y fuertes con la ayuda del Señor. Entonces, nuestro hermano habla de en la parte de la vocación, en la parte de las relaciones, en la parte de la comunidad. Muchas veces su servidor, por ejemplo, habíamos hablado de víctima en el sentido de la vocación, es decir, en la parte ministerial es la culpa a los otros, que me presionaron para aceptar tal misión y entonces me fui y no dije que no. Entonces era siempre los demás y no era al final mi decisión. Entonces, esa era una limitancia. Y entonces hoy ya vimos las áreas. ¿Cómo lo vamos a resolver? Con la ayuda de Dios el próximo martes continuamos. Mientras tanto, los que no hicieron la tarea anterior, pues les animamos a que pueda, ya con estas 8 estructuras, ego, vocación, relaciones, espiritualidad, cuerpo, finanzas, creencias, comunidad, usted puede decir, yo me siento agobiado por mi salud, está mala, ese es templo del cuerpo. El próximo día puede hacer esta tarea. ¿En qué área de su vida se siente como víctima o se siente agobiado, estresado, deprimido o ansioso? ¿En qué área se siente que no merece? Y dos, ¿en qué área de su vida cree que sí tiene un nivel de maestría, de excelencia, que domina esa situación y que está mejorando? Y no olvidemos compartir estas reflexiones con la tribu, como los hermanos que han hecho aquí esta actividad. Y ahora la tarea para el próximo día. ¿Dónde está? Aquí está. La tarea de la anterior es escribirla, las reflexiones. Y la que sigue es hacer una del 1 al 10 lo siguiente. Mire bien. En el grupo de WhatsApp vamos a mandar esta hoja, mire. Esta hoja que está acá. Para que si usted, aquí está, para que usted lo pueda tener, lo pueda imprimir o lo pueda hacer en digital. De esta forma va a obtener una idea general de la etapa en que se encuentra usted en cada estructura de su vida y observar cuál necesita más dedicación. Ahí vamos a profundizar en esas estructuras para trabajar más en ellas durante las siguientes semanas a medida que avancemos y podemos volver a consultar esta página y actualizarla a medida que progresemos en el estudio. Entonces, por ejemplo, yo me había puesto, cuando yo inicié este programa también, porque yo lo inicié y ahora lo estoy compartiendo con vosotros. En vocación yo le había puesto 6 de 10. En relaciones le puse 3 de 10. Imagínense cómo estaban las relaciones que yo tenía.
3 de 10 le puse. En la comunidad tenía 5 de 10. Creencia, 7 de Dios. Mi finanza le puse un 3 de 10. Terrible mis finanzas. En el templo del cuerpo le puse 1, solo enfermoso. En la espiritualidad le puse 7. En el ego le puse 3 de 10. 10 es lo mejorcito y 1 es lo más bajito. Y así. Entonces, la idea es que usted pueda calificarse también. ¿Cómo está en su área de su vida? 10 es máximo. Dice, aquí yo estoy poderoso, dice usted. O está 8, 7, 6. O está terrible, dice usted. Aquí yo estoy, las relaciones que tengo con mi familia, las tengo en un 2 o en un 1. Las estoy mal. ¿Ah? Mucho cacao y mucho pingüino en todo el mundo. Correcto, mira qué interesante cómo todo se coordina, toda la área de nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida se interconectan, la forma en cómo manejamos las finanzas, la forma en cómo alimentamos el cuerpo, el desempeño que tenemos en nuestra vocación, las relaciones que tenemos con otros, todo se interconecta. Así que, amados hermanos, eso va a ser muy importante para el próximo día. Y el próximo día avanzamos en lo siguiente. Ya vimos 2 sesiones, los fundamentos de la espiritualidad el día anterior y hoy las 8 estructuras de nuestra vida que tenemos que desarrollar con la espiritualidad con la ayuda de Dios. Y después los próximos días vamos a ver varios temas diferentes. Autenticidad y los 4 pilares de la libertad, que eso es fundamental para salir del estado de víctima. Un adelanto rápido, usted es libre. Yo soy libre. Siempre fuimos libres. Y la idea que vamos a desarrollar el próximo día con la ayuda de Dios y otras ideas más también es la siguiente. Si Dios va a traer a juicio en el día del juicio final todas nuestras obras, es porque tenemos libertad. No se olvide de eso. Si Dios nos va a juzgar todas nuestras obras, es porque tenemos la libertad de decidir. Y dice que nos va a juzgar con justo juicio. Significa que es que fue por mis padres que yo... Nada, justo juicio. Es que lo que pasa es que mis tíos, o mis hermanos, o mi situación, o mi genética, tenemos libertad. Pero eso lo vamos a desarrollar con la ayuda de Dios el próximo día. Ahora vamos a cantar. Tenemos con nosotros a nuestro invitado especial, nuestro hermano Juan Jesús Acosta. Hermanazo, está por ahí. Hermano Juan Jesús, ahí está conectado. Vamos al tiempo de las alabanzas entonces, para luego, ahí está excelente, después de que nuestro hermano nos dirige en 3 alabanzas, en 4 alabanzas, perdón, en 4 alabanzas, entonces después tenemos la sección de las oraciones, para que ahí en la sección de oraciones también elevemos todas las necesidades que tengamos y lo que hemos nosotros expuesto en la parte de el estudio. Hermano Juan Jesús, con nosotros. Bendiciones hermanos, Dios les bendiga, es un placer estar acá con ustedes y alabar a nuestro Dios juntos en armonía y en familia. Amén. Vamos a cantar esta alabanza que dice, gracias Señor, te damos, que dice así. Gracias Señor Por el día tan lindo de hoy. Gracias Señor por la vida y la salud. Gracias Señor por el día tan lindo de hoy. Gracias Señor por la vida y la salud. Vengo a ti. Vengo a ti, Señor, a mostrar mi gratitud. Vengo a ti, vengo a ti, Señor, a mostrar mi gratitud. Tú. Vamos a cantar otro cantito más. Vamos a cantar este canto que dice, abre mis ojos, oh Cristo, y dice así. Abre mis ojos, oh Cristo, abre
mis ojos te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 santo. Yo quiero verte y Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. A tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 santo. Quiero verte, yo quiero verte. Vamos a cantar un cantito más que sale en los salmos. Confían en Jehová. Y hay que confiar mucho en nuestro Dios, ¿verdad? Porque realmente Él nos da la fuerza. Vamos a cantar este cantito que sale en los salmos. Los que confían en Jehová, dice así. Los que Confían en Jehová, son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen crecen para siempre. Jerusalén. Tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Jerusalén. Tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Amén. Así Jehová está alrededor de su Pueblo. Y es así, dice que Dios está alrededor.